Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de la primera Feria Mundial Virtual Ciudad de Cabra. Hoy tenemos la suerte de contar con una escritora, poeta, actriz, vamos, un conglomerado de todas las artes, que es paisana, bueno, paisana, vive en Cabra, ella es de la parte de Jaén, pero vive muchísimos años en Cabra, con una actividad cultural inmensa y se llama Piedad Vaca. Muy buenas tardes, Piedad. Hola, buenos días, buenas tardes, como has dicho tú. Encantada. Sí, porque la verdad es que tenemos muchos seguidores de la parte de Latinoamérica y bueno, y tenemos horarios distintos. Por eso hacemos el extensible y por eso no solamente es como aquí que estamos por la mañana, pues por la tarde y por la noche en otros lados. Bueno, voy a decir un breve currículum de Piedad Vaca. Piedad nació en Alcalá Real, como hemos dicho, en Jaén, aunque vive en Cabra, Córdoba, desde hace mucho tiempo. Una mujer casada con 8 hijos. Es verdad que su labor familiar es una persona muy, muy familiar. Ella estudió magisterio, es escritora, dirige el Festival de Teatro de Cabra desde hace varios años, es presidenta honoraria de la Asociación Maestro Pascual Vaca. Ha fundado más de 14 grupos de teatro para personas con discapacidad, realizando 54 actuaciones tanto en España como en el extranjero. Periódico La Escalera en Promi, Asociación para la Promoción del Mirubaldo. Premio Integración Somos Así de Promi, entregado primero a Su Majestad la Reina en el Palacio de la Zarzuela en el 2000, al cantante Víctor Manuel en 2001 y a la Asociación Cultural Maestro Pascual Vaca, que promueve el teatro como herramienta educativa. El grupo Tango de Pintura para personas con discapacidad junto a Rafael Aguilera y Isabel Jurado, que han realizado 25 expediciones. Festival de Teatro Escolar en Cabra, Priego, Lucena y Alcalá Real. Como creación literaria tiene 10 obras de teatro estrenadas, adaptaciones de obras de teatro para personas con discapacidad y niños, 5 guiones de programas de televisión desde Mi Cole Te Cuento, estrenado, Euroteatro publicado 2000 Promi, Manual de Buenas Prácticas de Teatro para Personas con Discapacidad, publicado en Promi en el año 2000, relatos, poesías. Te atreves, máximo reto en teatro escolar, publicado por la Biblioteca Virtual Cervantes en 2016. Antología Poética Ciudad de Cabra en 2017, en donde participó. Revista Odisea Cultural, Poemas 2020, que espero que nos lea alguno, que es la última de las publicaciones en poesía. Y el libro que viene a presentarnos hoy también, Teatro de Inclusión, No estés triste, Federico, de Amazon, de este año que acaba de terminar. Ha tenido muchos premios y reconocimientos, por señalar algunos: Mujeres 2000 en el Ayuntamiento de Cabra, a la creatividad; Igual Emprendedora Empresarial en 2003, Mujer del año 2012 al Ayuntamiento de Cabra; Asesia Relato Corto Ciudad de Monturque 2012, Tercer Premio Relato Corto Libremente de San Sebastián 2014, Primer Premio Relato Corto La Villa de Cabra y su gente en el siglo XVII, Primer Premio Relato con Benigno Vaquero 2014. Estuvo señalada entre las 600 mujeres más importantes que hizo el diario Córdoba en 2019 en Córdoba. Ha tenido innumerables ponencias que no vamos a leer porque esencialmente sobre el teatro, sobre la integración, toda la labor que ella realiza. Bueno, y ha dirigido Proyecto Europeo Euroteatro de Cultura 2000, con más de 120 actores y actrices con discapacidad en Italia, Portugal y España, en el Gran Teatro de Córdoba. 5 programas de televisión desde Mi Cole Te Cuento, 34 obras de teatro para discapacitados, teatro de inclusión, colectivos culturales de Alcalá Real, en Cabra, en Lucena, en Granada, en Puente Tójar, el Dionisio Alcalá Galiano, un centro de paisés enfermos mentales, o 9 festivales de teatro escolar, un festival de teatro escolar en Alcalá Real. Este teatro escolar, pues ya 9, no sé si lleva 9 o 10 ediciones, es decir, que tiene a nivel andaluz. Y bueno, y aquí podríamos seguir, se nos iría el programa nada más que presentándote, Piedad. Pues bueno, antes de nada te voy a preguntar por este último libro, ¿no? Que Teatro de Inclusión, No estés triste, Federico. Háblanos un poquito de él y luego por lo que quieras. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Lo del currículum es porque hay que hacerlo, pero claro, yo entiendo que el que lo está oyendo al final es un rollo, pero son muchos años de vida y lógicamente, pues el currículum también es más extenso por eso. Yo, bueno, como sabes al principio, que no lo has leído, yo estoy jubilada
Y entonces por eso ahora puedo dedicarme más por entero a escribir y hacer realmente las cosas que me gustan, que es el teatro principalmente. Y este libro que se presentó hace, bueno, hace muy pocos días, es la recopilación de un trabajo que hice en el Instituto Dionisio Alcalá Galiano. Es un proyecto muy bonito, el libro quizás es muy humano porque realmente yo ahí cuento mi experiencia, porque nunca había trabajado con personas con discapacidad, como tú has dicho, y con niños principalmente, o grupos marginados, pero con jóvenes nunca había trabajado. Y entonces una maestra de este colegio, Noelia, y Mónica, bien, dos maestras, amigas mías, pues me invitaron a ir por el instituto a hacer algo. Una de ellas, Noelia, estaba en una clase que te leo, a quien dedico yo este libro. Dice, a los chicos y chicas de tercero de diversificación. Diversificación es las clases en las que ahora están los chavales que no pueden estudiar o que no quieren y que al final se van quedando atrasados y llegan hasta el final de no, incluso no acaban la ESO. Y entonces Noelia era profesora de esta clase de tercero de diversificación. Y yo el libro se lo dediqué a ellos. Cuando os conocí pensabais que el teatro era un rollo. Entonces, a partir de este contacto con estos chavales, va la primera parte de este libro. Yo llegué a esa clase y... Ay, es que te he perdido, Rafa. ¿Me oyes? ¿Tú me oyes, Rafael? Sí, te escucho perfectamente. Es que he Pasa es que... compartido la portada del libro para que la vayan viendo también los... Bien. Entonces yo me he despistado. Es que entonces yo aparecí en esa clase y como te he dicho, los chavales cuando me vieron aparecer una abuela y hablándoles de teatro, que para ellos realmente era un rollo, porque claro, la gente ahora está en otros temas, hubiera hablado de música o de rap o de reggaetón o de otra cosa de estas, pues se les hubieran abierto los ojos. Pero aparecer una abuela y hablarles de teatro, y la verdad es que en aquel momento yo también me quedé un poco cortada, porque claro, cuando tú llegas a un sitio y te dicen vaya rollo, 15 hombres y mujeres, que armarios empotrados, que eran grandes ya, chavales, entonces me quedé un poco descolocada, pero claro, lo que hacen los años, reaccioné. Y entonces al final les dije, no, aquí no vais a hacer teatro. Y ellos se quedaron así muy cortados y les dije, vais a escribir una obra de teatro y luego la vamos a representar. Entonces ya ni te cuento, ya se echaron para atrás como si yo estuviera loca total. Y ahí arrancamos. Arrancamos porque ellos, la verdad es que cuando tú sorprendes, la persona cambia el chip. Y esos chavales se quedaron diciendo, bueno, y nosotros que no escribimos, decía uno, si no somos capaces ni escribir medio folio cuando la profesora nos manda una redacción, ¿cómo vamos a escribir una obra de teatro? Y esa es la primera parte de este libro, que cuento cómo escribimos la obra de teatro, porque al final escribimos la otra, bueno, al final no, al principio empezamos escribiendo la obra de teatro en equipo, eran 14 chavales y chavalas, y después se puso en escena. Aquello a mí me hizo también situarme más con la gente, con los adolescentes, con los jóvenes, que ya te comenté al principio, que ya comenté que no tenía ninguna experiencia. Y esta es la primera parte la primera parte de mi libro. Yo quiero leer, si te parece, Rafael, me da libertad, ¿no? Para que haga lo que quiera, pues un poco en lo que yo baso mi trabajo. Porque al escribir este libro he pensado si a alguien le puede servir, algún profesor o alguien que se dedique a la educación, porque el teatro para mí es una herramienta educativa. Aparte de ser un placer, de ser un arte, lo he utilizado y a mí me ha servido como herramienta educativa. Primero con las personas con discapacidad, que ha sido mi experiencia total. Yo con este grupo de PROMI fue como si hubiera
hecho un máster, un doctorado, todo incluido, porque fue mi universidad. Y entonces aquí pongo yo en lo que me baso para trabajar con estas personas. Creo en ellos, y es verdad. Yo creo que todo el mundo tiene capacidades. Más grandes o más chicas, todo el mundo tiene capacidades. Le he dicho siempre la verdad, nunca lo he engañado. Aunque haya sido dolorosa o cruel, ruda, he dicho la verdad. Los traté como siempre me gusta que me traten a mí. Les pedí perdón cuando me equivoqué porque yo hablo mucho, soy muy activa, pero también meto mucho la pata. Entonces pedí perdón, me adapté a sus limitaciones, no impuse, entre todos, compartimos, analizamos y expliqué las actividades antes de iniciarlas. Siempre explicar. Porque hay veces que es verdad que una persona no hace algo porque se explica de tal forma y con tanta premura que no todo el mundo lo entiende igual. Y entonces también lo expliqué antes, adaptarme a la capacidad de cada uno. No juzgué, analizamos y así pudimos corregir. Y como broche de oro lo pasamos bien. Mi objetivo principal en todos los proyectos es que nos divertamos, que riamos, que lo pasemos bien. Y la verdad es que se pasa muy bien. Haciendo teatro se disfruta muchísimo y se pasa muy bien. Entonces hicimos esta parte fue mi experiencia, que está contada aquí en este libro, que yo lógicamente no voy a leer. Y al año siguiente, cuando acabó el curso, estos chavales hicieron la puesta en escena para sus compañeros. Pues los profesores de ese instituto ya quedaron con el gusanillo dentro. Y entonces a mí se me ocurrió ofrecerle al claustro de profesores, porque yo siempre apuesto por el teatro como herramienta educativa dentro del horario escolar, porque es la única forma que el teatro puede llegar a todos los niños. Porque si no, si yo creo un aula de teatro o un grupo de teatro, van los niños que llevan sus papás o sus mamás, o los que verdaderamente les gusta el teatro. Pero como aquí es una herramienta en la que te ayuda a conocer, a descubrirte a ti mismo. Cuando descubres, puedes expresar, porque conoces, investigas. Entonces todo eso nos lo da el teatro. Y claro, lo interesante es que lo aprenda cualquier niño, no porque vaya a ser actor, sino simplemente como una herramienta sencillamente para comunicar, para moverse en el mundo, para expresar, para perder ese miedo, esa timidez que tenemos que muchas veces nos hace no lanzarnos a lo mejor a proyectos que llevamos dentro, pero por timidez pues lo dejamos y personas se pierden incluso gente que puede ser un genio en alguna parte de actividad o de su vida y por timidez es que tiene yo he conocido chavales que me han dicho, se me coge un pellizco en el estómago cuando el profesor me pregunta, simplemente en clase, y no puedo hablar. Y es verdad. Hay veces que te entra tal estado de nervios que no puedes y tu mente se nubla y tus conocimientos no salen. Entonces, todo este tipo de cosas con juegos y con herramientas que nos da la dramaturgia, pues es lo que yo quiero y apuesto y estoy desde hace muchos años pues llevando por los colegios. Parezco ahí una predicadora en plan divertido y así pues el claustro aprobó el proyecto. Y entonces yo había hecho una obra de teatro que la escribí yo precisamente porque este teatro de inclusión, como yo le llamo, es una forma de hacer teatro que facilita que todo profesor de un colegio que quiera participar solamente tenga que montar una escena que puede durar 5 minutos, 10 minutos como mucho. Lógicamente eso es un trabajo asequible dentro de un horario escolar que es muy apretado. Me figuro que tú y todos los que me escuchan saben que el maestro tiene no muchas actividades, sino demasiadas actividades porque todo queremos que se haga en el colegio. Y entonces, metiéndome yo en su pellejo de docente, pues
busqué esta forma de hacer teatro que ya la había experimentado yo en Promi. Cuando hicimos el proyecto Euroteatro, que participaron Italia, Portugal y nosotros desde España, fue cuando yo investigué y creé a mi modo lo que es hacer teatro en distintos puntos y luego unirnos para hacer una representación, que es lo que yo llevo muchos años y ya he dicho que tengo 10 obras escritas sobre este tema de teatro de inclusión. Entonces, al hacer cada profesor una parte de una obra de teatro, tú le robas muy poco tiempo. Hombre, le robas tiempo, pero ya no es una dedicación a montar una obra de 1 hora, por ejemplo. Eso lleva muchísimo tiempo. Entonces hicimos primero los talleres de lo que es la dramaturgia, perder el miedo, aprender a respirar, aprender a relajarnos, a conocernos, a vocalizar, a leer, comprendiendo. Todo esto lo da el teatro, que muchas de estas actividades van paralelas a las que se dan, por ejemplo, en cualquier clase de lengua, porque tú tienes que leer una obra, entenderla, analizarla, expresarla, vivir emociones, porque claro, luego tú vives las emociones que esos personajes que crea la obra va a desarrollar. Y eso es muy interesante, porque analiza. Y también otra parte que yo le di a esta obra para que participaran más el profesorado y el alumnado, era que yo les di la estructura, yo tenía la obra terminada, pero les di la estructura de cada escena para que el alumnado con el profesor pudieran ser también autores de parte de su obra. Por ejemplo, tengo aquí una parte que es la generación del 27, que le tocó a una profesora que ella la tenía en su temario, llevaba ese año la generación del 27, y entonces metimos esa parte en la obra, la generación del 27, porque esta obra que yo escribí se trata de Federico García Lorca, ha muerto, como todos sabíamos, y estaba en el más allá. Yo no me metí ni en cielo, ni en infierno, ni en historia. Federico estaba en el más allá. Y estaba triste porque, claro, desde que se vino él no sabía cómo había evolucionado su obra y pensaba que se habrían perdido todos sus escritos y él estaba muy triste en el más allá. Y entonces un día con sus amigos Dalí y Margarita Sirgu, que los puse yo de protagonistas, pues estaba charlando y él pensó pedir unos días de asuntos propios allí en el más allá para venirse a la tierra y ver cómo estaba su obra. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza ya a desarrollarse toda la obra de teatro. Los protagonistas son Federico, Dalí y Margarita Sirgu, que estos papeles lo hicieron un grupo de teatro de Lucena, que son adultos, padres y madres, que ya habían trabajado con nosotros en otros proyectos de teatro, y entonces ellos se ofrecieron a participar, les gustó el proyecto y se ofrecieron a participar. Porque este tipo de obras también trabajan padres y madres, antiguos alumnos. Entonces, la comunidad educativa se lleva a escena. El colegio por un lado, gente social, como eran estos protagonistas, y padres y madres fueron los actores y actrices de esta obra. Entonces, ellos tenían sus papeles, que ya se los había dado yo, pero aquí en el colegio, lo que te estaba comentando de la generación del 27, pues cada chaval se repartieron los personajes. Y ellos vieron la biografía pues, de Jorge Guillén, de Vicente Alessandre, ¿quién te digo más? De Miguel Hernández, de la generación del 27. Y ellos fueron creando sus papeles. Luego, lógicamente, yo ya les daba forma de dramaturgia, pero fue una participación en todas las escenas que los chavales, los alumnos del colegio, participaron ellos también, que a mí me gusta, que no me importa que mi obra, como puede decir un autor, es que me la van a destrozar, a mí no me importa. Yo quiero que ellos se estrenen como dramaturgos. Y es muy importante porque se sienten parte de la obra, como más parte todavía que si solo actúan.
para cortar un poco mi rollo, que yo hablo mucho, Rafael, voy a leer un fragmento de la generación del 27. La generación del 27, como era lógico, estaban en el más allá. Eran todos que en el libro se ven las fotos y son todos fantasmas, vamos, fantasmas, espíritus. Aquí, muy interesante también, la profesora se animó y ella trabajó también con ellos, como actriz. Así que trabajó toda la clase. Eso ya era libre, esta mujer es muy simpática y tenía que cantar porque salía ella cantando y lo hizo, y los chavales disfrutaron muchísimo con su profesora en escena. Aquí habla Jorge Guillén. Jorge Guillén pasea entre sus compañeros por el más allá y habla en alto diciendo: amigos, a través de acontecimientos históricos conocimos una dictadura, después la guerra civil, la espantosa guerra civil de unos y de otros, la homosexualidad y el destierro. Hace una pausa Jorge Guillén y sigue hablando. A mí, cuando le dieron el premio Nobel a Vicente Alessandre, pero ¿dónde está Vicente? Y busca a Vicente, que estaba en un rincón. Pero Rafael Alberti, que andaba por allí: oye, Vicente, que te llama Jorge. Vicente Alessandre viene corriendo y dice: ay, perdonad, me he despistado. Y Jorge Guillén sigue diciéndole al grupo, como si iba diciendo: un majadero vino a preguntarme qué me parecía que le dieran el premio Nobel a Vicente Alessandre. Y yo le respondí, muy irritado: ¿qué me va a parecer? ¡Mentecato! Pues muy bien, si es amigo mío de toda la vida. Genial, genial. Bueno, pues ellos lo vivieron esto, Rafael, y conocieron. Después, con el tiempo, me encontré un chaval por la calle de este grupo de teatro y que ya habían pasado, me parece, un año o dos. Hombre, porque a mí me decían Piedad, la del teatro. Hombre, la del teatro. Y digo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, hablando, ¿qué haces? Dice, no, yo dejé de estudiar, yo estoy trabajando porque a mí tú sabes que lo de estudiar no iba conmigo, no me gustaba. Dice, bueno, Piedad, ¿tú sabes una cosa? Que a mí lo que se me quedó, que no se me ha olvidado, es todos los de la generación del 27. Fíjate lo que él se había llevado. Claro, evidentemente, hacer un teatro vivo como el que tú haces, que la verdad es que participen, pues claro, investigaron, le da a conocer toda esa generación, como tenían que, como tú dices, elegir personajes, pues claro, investigaron a ver seguramente, es decir, Claro, que les abre puertas que a lo mejor... claro. La profesora dice, yo le hubiera dicho le hubiera explicado, eso me lo comentó la profesora, porque incluso ella me dijo, oye, esta forma me ha gustado a mí a la hora de yo enseñar, porque dice, yo hubiera empezado explicando: Vicente Alessandre nació tal y tal, como con normalidad, como se suele hacer. Pero sin embargo, cada uno tenía su papel y luego entre ellos hablaban, comentaban: yo nací en tal sitio. El personaje se lo habían entrado ellos. Era su vida la que estaban contando. Su carácter, el genio, porque también sale aquí Miguel Hernández. Miguel Hernández sale también hablando enfadado con ellos. Porque a mí no me queréis, porque a mí me humilláis. Claro, ellos eso no lo sabían. Y entonces Miguel Hernández estaba resentido con ellos porque claro, eran unos señoritos, eran como de otro estatus y él era el pobre que llegaba allí feliz a Madrid. Entonces todo esto lo descubrieron ellos a través del teatro. Y ya te digo que me dijo, yo me acuerdo ahora de lo de la generación del 27, que claro, un chaval que no tiene inquietudes culturales ni literarias, que se acuerde de la generación del 27, pues tampoco tiene sentido, ¿no? No, pues eso es abrir esa puerta y esa ventana, ¿no? A ellos. Además,
eso veo que es un sistema un poco socrático, ¿no? Eso, plantearles, que ellos hablen, que ellos busquen, que ellos propongan. Claro. Como siempre, maravilloso, Piedad. Es verdad, No, sí, es verdad, es una labor. es divertido, Porque, Rafa, dime. que es divertido. Sí, bueno, divertido, pero el teatro es muy importante como todas las artes y no sé por qué, pues ya sabes, la poesía igual, es decir, son una serie de artes que, bueno, que quizás por la tanta carga lectiva que hay, pues se tienen arrinconadas en los colegios y al final, bueno, pues gente como tú, que lo hacen casi voluntariamente, porque lo hacen voluntariamente, pues llegan y posiblemente ahí haya lectores de poesía, haya lectores de teatro, crean actores, porque es verdad que yo conozco mucha gente que han estado en clases de teatro y oye, a todo el mundo le gusta, no sé lo que tiene, pasa como la poesía, que nadie la practica, pero una vez que la escucha suele gustar. Ahí está, ahí está. Que es que tú te niegas porque tú dices, un libro de poesía, qué rollo, yo no la entiendo. Es lo primero que dices, yo no la entiendo. Pero luego es verdad que cuando entras y lees, este libro está cargado de poemas de Lorca, porque en casi todas las escenas se habla de la poesía, no se habla, se dice poesía de Lorca, porque aquí salen personajes como es de sus obras de teatro, del romancero, de toda la poesía que él tuvo. Y la verdad es que fue acercar a los niños y niñas a Federico García Lorca. Ese fue el objetivo de escribir esta obra, porque esta la escribí yo para el Colegio del Valle de Lucena, que trabajaban era no sé si el centenario o una fecha de Lorca que hubo por aquel entonces y escribí yo esta obra de teatro para acercar de forma divertida a la figura de Lorca a los niños y niñas. Pues me parece perfecto. Ya que estamos, te comento, no sé si lo sabrás, yo descubrí no hace mucho, pues eso, releyendo a Lorca y preparando una cosa que hicimos en especial, un homenaje, de que parece ser que su muerte, es decir, el no irse de España, quedarse en España fue por amor, que estaba enamorado bueno, de otro hombre Sí, sí. y las cartas de la hermana, por lo visto, salieron hace pocos años, sacó la hermana del que estaba enamorado porque a él le ofrecieron irse, creo que fue a Argentina o tener asilo político en países de Latinoamérica y no quiso irse de España por el tema del amor. Al final de cuentas, tan presente en su obra, tan presente, bueno, en cualquier poeta, ¿no? Claro. Marcó su vida y bueno. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Yo quiero que lea algún poema también. ¿Te parece, Piedad? Eso es que yo me enrollo mucho, por eso me he cortado también. Sí, sí. Bueno, esto es que me invitó Manuel Guerrero, que lleva ahí la parte literaria de esta revista de Odisea Cultural, y entonces me invitó a participar con algunos de mis poemas, que le dedico menos tiempo del que yo quisiera a la poesía. Ahora pronto voy a publicar un libro de poemas. Sí, ahora me estoy animando a publicar porque tengo mucha obra escrita, pero no me he metido en publicarla porque para mí eso sí que es una odisea para mí, lo de publicar. Y estuve oyendo cuando has entrevistado a editores y eso, me he quedado con nombres porque es que yo tengo un desconocimiento grande del mundo editorial. Y entonces incluso me da un poco de miedo ese ir de un lado a otro, en fin, bueno, ese es otro tema Ya lo que, hablaremos, si quieres, que ya por... hablaremos, sí. Bueno, aquí te escribo un poema actual que se llama Ayer, hoy y mañana qué. Y miro el reloj sobre su hombro y vuelvo a hundir la cabeza en el almohadón blanco. Son las 7. Suena la música muda de una emisora también muda. Y los mismos diálogos de besugos de niños políticos que pelean en el patio por un balón roto. Luego tengo otro poema que publiqué también aquí. Hacer una radiografía perfecta de lo que estamos viviendo, vamos. Claro, es que parece que tú estás oyendo la televisión y todo y es como niños que se están peleando, yo quiero, yo puedo. Es que es deprimente, de verdad. Pero bueno, y esto es un recuerdo de mi infancia,
porque yo el teatro lo vivía creo que desde que nací, y entonces yo me imaginaba cosas donde no había. Recuerdos. Recuerdos de mi infancia, faro de mis caminos, caserón descomunal. Gradilla y escalones de un gris con manchas negras. Prendidos de la mano se deslizaban juntos las tristezas de otoño y el amor de verano. Columnas y arcos fluyen arriba, en la despensa, catedral de creación. Historias de ogros y hadas, mágicos melones de invierno, princesas de uvas secas, pan de higo, carrozas de lentejas y azúcar. Mi carcasa es un bloque de vetustos colonos de ilusiones paridoras. Abiertas las ventanas a innovadores aires. Si quieres pasar, las puertas no se cierran, te esperan abrojos, sonrisas, agua, sal. Oh, qué bonito esa mirada siempre de niño que todos tenemos, ¿verdad? Detrás de nuestro ojos siempre tenemos ese niño escondido mirándolo todo, yendo y viniendo a... Yo es que subía ¿cómo se llamaban? Las despensas antiguas en las que estaban todas las conservas de tomate, los pimientos, todo lo que se guardaba allí. Y para mí aquello era algo mágico, fíjate tú, que a lo mejor lo que había era un trozo de tocino colgado secándose, pero lo recordaba como algo mágico. Y ahora para finalizar, si quieres, uno que es serenidad. Cobijada al arrullo de la profunda cima, resplandece sobre la encadenada ola negra. La ilumina, la luminaria se desliza por los abruptos senderos de mi cuerpo. Abro de par en par los balcones sin temor de encontrar un orbe muerto. Bañada de jugosas nubes, gota a gota transforma, modela, esculpe y repuja. No la vulnera ningún tifón violento. Si la llamo, acude sosegada, iluminando la profunda cima. Precioso. Pues muchísimas gracias, Piedad, por, bueno, darte la enhorabuena por toda la labor que haces. Los reconocimientos creo yo que son pocos, son bastantes, ¿verdad? Que tienes bastante reconocimiento ya, pero sé por lo que te conozco que no lo haces por eso, es decir, que tu labor es porque, primero porque te gusta, pero aparte de porque te gusta, porque tienes una forma de ser bueno, que creo que cualquiera que te conoce te aprecia porque eres humilde y trabajadora. Además transmite, es decir, el amor que le tiene al teatro lo transmite. Es algo que lo vive y que cuando se te conoce la poesía, el teatro lo lleva, vamos, lo transmite al que te conoce. Entonces... Es que me gusta, Rafael. Me gusta y entonces yo me siento pagada cuando yo entro a una clase y no se acuerdan la mayoría de las veces de mi nombre los niños, pero me dicen, ¡oh, la del teatro! Y se le iluminan los ojos. Para mí, eso es el mejor pago que yo puedo recibir, de verdad te lo digo. Que cuando me dicen, lo hago de forma altruista, no, yo recibo mucho, aprendo mucho. Eso, tus palabras hablan de ti más que las que yo diga. Ya se te reconoce por cómo hablas y cómo sientes, no el teatro, sino la forma de vivir. Es decir, el teatro es una forma también de ser, pienso yo, una forma de reflejar la vida, ¿no? También, ¿no? Porque en el fondo el teatro es una especie de pedazos de vida que se representan. Total. Y has conseguido también, como has dicho, has hecho una labor también de inclusión muy, muy, muy importante, muy, muy importante. Y quizás en otros tiempos que no es como ahora, es decir, que eran más difíciles también, visibilizar, que creo que está en tu currículum vivencial esencialmente, más allá de lo que hablábamos antes de lo que se queda por escrito, sino en tu vida que es un ejemplo. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Piedad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un lujo tenerte no en esto, sino en todo lo que haga arte ahora, en todo lo que haga a nivel cultural, porque eres una persona excepcional. Y por mi parte, pues despedirme de todos los seguidores, deciros que vamos a incluir el enlace de Amazon de este libro, incluso la página de ella de Facebook, por si quieren poner en contacto contigo o conseguir algún otro libro o alguna cosa de teatro.
Y deciros que seguiremos mañana, que estamos ya llegando casi al final de este festival, casi 3 meses como hemos estado, y que tenemos la suerte de contar pues por grandes artistas, porque en el fondo son personas que se dedican al arte, como Piedad. Muchísimas gracias, Piedad. A ti, Rafael, y a todos ustedes oyentes. Muchas gracias. Un abrazo.